A pocos días de cumplir 503 años de la Reforma, se inició el movimiento protestante que cambió al cristianismo para siempre. Un 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó, según la tradición, una propuesta para debatir la doctrina y práctica de las indulgencias, haciendo pública su crítica contra la Iglesia Católica y su centro de poder en Roma, y lanzó la Reforma, popularmente conocida como las 95 Tesis, que fueron clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Conozcamos un poco de Martín Lutero. Nacido en Eisleben, Alemania, un 10 de noviembre de 1483, hijo de Hans y Margaret Luther, criado en el seno de una familia minera. Debido a esto, su padre Hans ansiaba que su hijo llegara a ser funcionario civil para darle más honores a la familia. Con este fin, envió al joven Martín a varias escuelas. En 1501 comenzó sus estudios en la Universidad de Erfurt. 4 años más tarde, comenzó su maestría y empezó a estudiar Derecho. Entonces algo cambió en la vida de Lutero. En julio de 1505 quedó atrapado en una tormenta y un rayo cayó cerca de él. Ante la perspectiva de la muerte, temió tener que enfrentarse a Dios sin estar preparado, por lo que invocó a Santa Ana y decidió convertirse en monje. Menos de 2 semanas después, Lutero llamó a la puerta del claustro agustiniano de Erfurt y pidió ser aceptado en la orden. Impulsado por la búsqueda de un Dios misericordioso y por el miedo a perderse la vida después de la muerte, Lutero vio la oportunidad de experimentar una vida plena dentro de los muros del monasterio. Desde un principio, el joven monje se mostró como un discípulo visiblemente obediente. Ayunaba, rezaba durante 6 horas al día, meditaba y reflexionaba. Más tarde, Lutero escribía lo siguiente acerca de su vida en el claustro: si alguien consiguió entrar en el cielo siendo monje, yo también quería lograrlo. Empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas, su vida se complicó cuando se dedicó con mucha intensidad al ayuno, a las flagelaciones, a largas horas en oración, al peregrinaje y a la confesión constante. Cuanto más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de su pecado. Es más, pensaba que Dios era un Dios castigador, un Dios condenador. Cuando aún no llevaba 2 años en el monasterio, Lutero se convirtió en sacerdote. Era el año 1507 y la enseñanza teológica estaba en el centro de sus estudios. Además, tenía deberes como profesor, y Martín Lutero también servía como predicador y confesor en la iglesia de Santa María de la ciudad. En 1510, Lutero fue enviado a Roma en una misión de la Orden de los Agustinos, y este viaje acabaría siendo fundamental en su vida. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. El fraile dominico Johann Tessel había sido reclutado para viajar por los territorios episcopales de Alberto de Brandeburgo, vendiendo indulgencias. Con el dinero obtenido por dicho medio se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. Sí, esa misma basílica. Y comprar un obispado para este señor. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que, no teniendo bases en la Escritura, podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y 1517. Una noche leyó un pasaje de la carta a los Romanos 1:16 y 17,
que le llevaría a ser la Reforma, porque no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es el poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar y luego los griegos, pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Pero su enojo siguió creciendo y según la tradición, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo como la iglesia, como un abuso, y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Sin embargo, en sus tesis no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias. Durante la Reforma Protestante surgieron las 5 solas. Es la denominación conjunta para 5 frases en latín que resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica. Sola Escritura enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios. Sola Fide es la enseñanza que dice que la justificación se recibe solo por la fe. Sola Gratia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios. Solus Christus enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Soli Deo Gloria enseña que toda la gloria es solo para Dios. Y esta fue las 5 solas de la Reforma Protestante. Celebremos los 503 años de la Reforma Protestante.